Denis hori da, Denis Galbuan, Michelamen, hau esanean, Nato Sobillo. Hoi. Egun on guztioi eta mil esker etortziagatik gaur honetara. Antes de nada, me gustaría hoy agradecer la presencia de Denis Itxaso, que siempre es, como te acabo de decir, muy bien recibido en esta casa, y es nuestro diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, y lógicamente a todos vosotros por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. El objetivo de esta rueda de prensa no es otro que presentar la renovación del acuerdo que acabamos de rubricar hace unos minutos con la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Sociedad Deportiva Eibar, Fundazioa, por el que seguiremos haciendo una aportación económica a la Fundación Kirolgi. Como sabéis, la aportación del Eibar el año pasado estuvo destinada, por una parte, al Fondo Común de Kirolgi y, por otro, a la línea de acompañamiento a deportistas, mediante el apadrinamiento de 6 deportistas guipuzcoanos de renombre. Para este 2018, el destino de la aportación va a ser el mismo y estamos pendientes de seleccionar los 6 deportistas en función de las solicitudes de becas de Kirolgi. Por otro lado, hoy nos complace anunciaros que la Diputación Foral de Guipúzcoa continuará patrocinando la camiseta del primer equipo femenino de la Sociedad Deportiva Eibar en su trasera, con la marca Orain Guipúzcoa, durante la temporada 18-19 como muestra del apoyo foral a un proyecto estratégico para el deporte y la igualdad. Como sabéis, el equipo femenino ha hecho una grandísima temporada este año, ha quedado en tercera posición y, bueno, luchamos para que la temporada que viene podamos alcanzar mejores y mayores metas. Y por último, y aunque no menos importante por ello, queremos anunciaros que la próxima temporada contaremos con 2 equipos más dentro de toda nuestra estructura. Hemos creado un departamento denominado Fútbol Inclusivo, cuyo coordinador va a ser Ander Romarate, nadador olímpico en Londres en el año 2012. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad del País Vasco y deportista apadrinado por el Eibar a través de Kirolgi en la pasada temporada. Sin otro orden, quizás le cedo la palabra. No sé, si quieres tú explicar un poquito cómo va a funcionar lo del fútbol inclusivo o... Bai, esaten nuen, gaur alik eta laburrenik espliko kutsu ezin dan gure asmoa, eta denporak itxi barru egingo duke beste prentzaurrega zehaztasun gehiagokin kontatzeko zeintzu diran gure talde biak. Orduan gaur, se están creando dentro de una nueva área, como decía Maya, al frente de la cual va a estar Ander Romarate, que crearán 2 equipos. Un equipo para jugadores con discapacidad intelectual, por distinguir, entre otros, ocupan este apartado la gente con síndrome de Down. La intención es competir en la Liga Genuine ya existente para personas con discapacidad de tipo intelectual y así sumarnos a la gran mayoría de equipos de la Liga que tienen ya sus representantes en esta competición. Y vamos a crear también, y esto es novedoso porque vamos a ser de momento el único equipo en Euskadi, un equipo para jugadores con parálisis cerebral. Un proyecto novedoso, como digo, en Euskal Herria, y que sitúa a Guipúzcoa como un referente en la práctica de fútbol adaptado para este tipo de discapacidad. A Ander lo conocemos todos, sobre todo en Eibar y también por la experiencia que ha tenido. Yo comentaba antes con Íñigo que es para esta empresa, para el Eibar, es enriquecedor el incorporar personas con la trayectoria de Ander, por lo que pueden aportar en su experiencia personal y enriquecedor en cuanto a esa experiencia y la forma de afectar esa experiencia a todos los órganos del club, no solamente al departamento que él va a dirigir. Entonces, Ander se integra ya hoy mismo como empleado de la Fundación, gracias al acuerdo con la Diputación Foral de Guipúzcoa,
y Kirolgi colaborará con recursos y financiación en la puesta en marcha de estos equipos. Y la marca de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Orain Guipúzcoa, lucirá en las camisetas de ambos. Por rematar, aparte de lo que decía Amaia de Ander, efectivamente fue olímpico en el año 2012, está licenciado en la IEBEF, y yo quiero destacar que realizó el proyecto de fin de carrera dentro de nuestra cantera, implicado a través de la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Por lo tanto, es una enorme satisfacción anunciar la creación de estos equipos y la incorporación a la casa de una persona como Ander. Eskerrik asko. Denis. Bai, eskerrik asko zeuei lehenik eta behin, eta batipat eta batipat Amaia Gorostizari, Eibarko presidentari, beste behin, bigarren urtez segidan, kirolgirekin aukera ematen digulako elkarlanean jarduteko, ez? Joan den urtean berak esan duen moduan, hainbat kirolariri beka emateko aukera eman zigun Eibarrekin egin gendun akordio hura, eta aurten bigarren aurrera pausu bat ematen dugu, eta iruditzen zaigu gainera aurrera pausu oso signifikatiboa dela, ez? Azken batean, balorez josita dagoelako, eta nik uste dut zeo zer esatekotan, Eibarrek bere lidergoa zelaian erakusteaz gain, eta kudeaketan erakusteaz gain, baloreetan ere erakusten duela. Eta gaur sinatzen ari geran akordio aintzindari hau, azken batean nik uste dut baduela ikutu hori, aintzindari izatearena, kirol inklusiboaren aldekoa denezkero, nik uste dut merezi duela baloren aldeko gogo eta hori, ez? Guk beti pentsatu izan dugu kirolak baduela gaitasun berezi bat, noski kirola ejerzizio fisikoa da, noski kirola, Gipuzkoan kirola asko egiten da, konpetizioa da, kirola ongizatea da, baina kirola badauka gizartean batzutan aurkitzen ez ditugun gaitasun batzuk. Eta dauka inklusibidaderako gaitasun batzuk, bai emakumezkoen eta gizonezkoen arteko diferentziak murrizteko, eta baita halako diskapazidaderen bat erakusten duten edo murrizpen bat erakusten duten pertsonak ere integratzeko. Eta alde hortatik aukera hau guretzat ezin hobea da. Decía que el liderazgo no se muestra solamente con triunfos, ¿no? Yo creo que por fortuna, para felicidad de toda Guipúzcoa, el Eibar ha mostrado claramente un liderazgo en el campo, en su capacidad de gestión, y ahí están los resultados que no creo que haga falta subrayar ni repetir aquí. Creo que el liderazgo también se muestra de otras muchas formas, y el Eibar tiene un alma social que ha sido siempre santo y seña de este club, que la muestra con acuerdos como el que hoy estamos suscribiendo aquí. Por segundo año consecutivo alcanzamos un acuerdo con Amaia Gorostiza y con todo su equipo, con la Sociedad Deportiva y con la Fundación Eibar, que nos permite entablar una relación prioritaria en Kirolgi. Sabéis que la Diputación Foral se puso como meta en la presente legislatura revitalizar Kirolgi, porque quien más que menos podíamos tener, pasados ya 25 años desde su constitución, alguna duda sobre su vigencia, y lo cierto es que Goizane Álvarez, nuestra directora de deportes, y todo su equipo, Íñigo Díaz de Cerio y el equipo de Piolet, nos están ayudando muchísimo a encontrar la valía y nuevas funciones y nuevas explicaciones para esa Fundación Kirolgi, ¿no? Detectamos hace tiempo que nuestros deportistas muchas veces no solo necesitan dinero, que es muy bienvenido, y desde luego tengo que de entrada agradecer las aportaciones económicas que hace, por supuesto, el Eibar a través de este convenio. Pero digo, muchas veces los deportistas no solo necesitan recursos económicos, y el estudio que hizo Goizane en su momento sobre las necesidades de acompañamiento de los deportistas, todas esas lagunas que a veces quedan sin ocupar, es decir, lagunas que quedan sin cubrir por parte de la administración pública en múltiples necesidades que presentan los deportistas hoy en día, sean de carácter de atención psicológica, sea de comunicación, sea de fisioterapeutas, hay un montón de campos en los que los deportistas muchas veces carecen de apoyos y tienen reales necesidades. Por ahí fue el primer acuerdo que alcanzamos el año pasado con la Sociedad Deportiva Eibar. Este año damos un paso más, y damos un paso más que tiene que ver con ese liderazgo en los valores que el Eibar siempre ha tenido, y que para nosotros es fundamental a la hora de entender el deporte como algo más
que mero ejercicio físico o como algo más que mera competición. Cuando un club como el Eibar se pone como meta abanderar valores, y lo hace en el campo LGTB, lo hace en el campo del deporte femenino, lo hace en muchos campos, pues para nosotros se convierte en un socio prioritario, porque encarna esos valores con los que Quirolgi y el Departamento de Deportes de la Diputación quiere promover a través del deporte. En este caso es la inclusividad, la inclusión, el deporte inclusivo de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y me parece que es una muy buena noticia el poder contar por primera vez con equipos de fútbol que reúnan a personas con algún tipo de discapacidad intelectual o incluso de parálisis cerebral. Y me parece relevante que no nos limitemos a generar el equipo, sino a generar una estructura. Y me parece todavía más relevante que contemos con gente de la casa para ello. De manera que no puedo estar sino agradecido en nombre de la Diputación Foral por esa sintonía, por esa sensibilidad, en definitiva, que el Eibar muestra con esa mirada del deporte que muchas veces, salvo que nos ayudéis los medios de comunicación, que también lo hacéis, obviamente, muchas veces no tiene todos los focos que tiene el glamour del fútbol de primera división o que tiene otros muchos contenidos deportivos de la competición, ligados a la competición. Pero este valor del deporte que estamos de alguna manera representando hoy aquí a través de este acuerdo, tiene efectos terapéuticos sobre la sociedad. Y cuando hablamos de las enfermedades sociales, hablamos de los odios, o hablamos de las xenofobias, o hablamos de otras muchas manifestaciones que no nos gustan, el podernos apoyar en clubes y en estructuras como el Eibar para poder hacer frente a ellas es un recurso que no tiene parangón. Y en ese sentido, pues insisto y reitero mi agradecimiento. Así que, no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, ¿cómo van a estar conformados estos equipos? ¿Con personas de Eibar, de la zona? ¿De dónde se van a incluir esos jugadores? Bueno, creo que en Eibar tenemos capacidad de recolectar, vamos a decir, y no sé si es la palabra idónea para hacerlo, pero gente tenemos para hacer equipo con una discapacidad intelectual, pero con discapacidades ya derivadas de la parálisis cerebral, pues habrá que buscar más allá de Eibar. De todas maneras, nosotros nunca hemos pensado en tener cerradas las puertas de la ciudad, sino en abarcar todo lo que podamos. Al final estamos hablando de un proyecto de Guipúzcoa, y esperamos de verdad, de todo corazón, que haya muchísimas más iniciativas con el resto de equipos vascos y alcanzaremos hasta donde podamos llegar. No nos ponemos fronteras. ¿Y cuándo se va a poner en marcha todo esto? Ya. Ya mismo. Ya. Hoy entra ya a formar parte oficialmente Ander dentro de la estructura del club y bueno, ya tendremos ocasión de hacer una presentación oficial con él, pero bueno, es ya, inmediato. Añadir que aparte no partimos de cero, llevamos ya tiempo trabajando en este tema, hay un camino recorrido que ahora con la presencia de Ander dentro de la casa daré un acelerón y en breve os volveremos a convocar para dar ya todo el detalle de los dos equipos que se crean. Sí quiero hacer hincapié en una cosa o puntualizar. No estamos conformando estos equipos por el simple hecho de tener unos equipos de entretenimiento. Queremos competir y nuestras pretensiones son entrar en Liga Nacional con estos equipos. El fútbol femenino y tal, ¿nos iba a hablar también? Vale. Bueno, pues para Denis Itxaso, aprovechando que ya está aquí, en breve se van a comenzar a hacer las obras de la Tribuna Oeste. Bueno, para la Tribuna Este la Diputación se prestó a dar una subvención del 10%. ¿Podemos esperar lo mismo de esta próxima obra? Leticia, hoy estamos hablando aquí de 3 puntos importantes que son el fútbol inclusivo,
el patrocinio de la Diputación para el Fútbol Femenino y Quirolgui. Entonces, para el tema de las obras ya tendremos otro día. Claro, ¿y cuándo va a venir Denis Itxaso para que podamos hablar de ese tema otro día? Cuando le llamemos, seguro que viene. Raudo y Hombre, veloz. entenderás que es mi trabajo preguntar por este asunto, ¿no? Lo entiendo, pero Bueno, entonces ya no pregunto por la ciudad deportiva. Creo que hoy no es el momento, ¿eh?